¿Qué tal, cubileros? ¿Cómo andáis? Pues yo estaba ayer tomándome tranquilamente un café y me quedé mirando para mi smartphone con una cara mezcla de admiración y curiosidad. Digo esto por no decir cara de bobo, que no queda muy decorosa, la verdad. Y ese momento me permitió reflexionar sobre los grandes logros tecnológicos que ha conseguido el ser humano como especie a lo largo y ancho del tiempo. Una historia llena de avances e invenciones que han permitido a la humanidad llegar hasta el punto en el que se encuentra actualmente, tanto para bien como para mal, todo se ha dicho. Y os preguntaréis que a qué viene todo esto. Pues en el vídeo de hoy, gracias a la ayuda de José del canal La Cuna de Alicarnaso, al que os recomiendo encarecidamente visitar y suscribiros, os traeremos la lista con los que creemos han sido los 10 inventos más importantes y relevantes de la historia por los cambios determinantes que provocaron en la humanidad y por extensión también en la sociedad a todos los niveles. ¿Ganas de conocer cuáles fueron? Pues poneos cómodos porque allá vamos. El primer invento de esta lista tenía que ser, sin duda, la rueda. Una invención que revolucionó especialmente los medios de transporte y en menor medida otros campos, como por ejemplo la alfarería. Pues bien, la evidencia más antigua de su uso data del año 3500 a.C., algo que se sabe gracias a su representación en un pictograma encontrado en Sumeria, la actual Irak. Sin embargo, los restos arqueológicos más antiguos de este invento son los que se encontraron en el año 2003 en unos pantanos cercanos a la capital de Eslovenia, Ljubljana. Allí se halló una rueda hecha en madera de fresno en bastante buen estado, que fue datada entre los años 3350 y el 3100 a.C. Casi nada. Mirad, yo quería hablaros ahora del arado. ¿Alguno ha trabajado en el campo alguna vez? Si es así, sabréis reconocer una máquina como esta o como esta. En esencia, el trabajo que se realiza con ellas es el mismo que cuando hace más de 5000 años inventamos el arado. A pesar de que la agricultura comenzó a practicarse mucho antes, los primeros cultivos eran precarios y limitados, pues los agricultores se limitaban a remover la tierra superficial con palos o azadas en pesadas y largas jornadas de trabajo. Hizo falta un invento que hiciese mucho más sencillo y productivo el proceso de cultivo. Y ahí a algún iluminado de Mesopotamia se le ocurrió inventar el arado, una estructura simple de madera con la que poco después comenzaron a usar animales de tracción como los bueyes. Y la revolución ya estaba hecha. Es preciso matizar que la historia es considerada como tal desde que el ser humano comenzó a dejar registros escritos. Todo lo que hubo anteriormente es conocido como prehistoria. Dicho esto, la invención de la escritura estuvo localizada de nuevo en Oriente Próximo y surgió de la necesidad que tuvieron estos pueblos de dejar constancia de las transacciones comerciales y monetarias que llevaban a cabo. Fueron los sumerios los que desarrollaron la que se conoció como escritura cuneiforme, que estuvo basada en una serie de incisiones y marcas sobre tablillas de arcilla que representaban cifras y cantidades. No obstante, no fue hasta más o menos 1500 años después de este hito cuando surgió el primer alfabeto de la historia, el semítico, en tierras del Antiguo Egipto, basándose, eso sí, en los famosos jeroglíficos. En apenas un par de siglos, los humanos pasamos de hacer la guerra con esto a hacerla con esto. Es decir, con armas de fuego como el arcabuz o el mosquete, usados a partir del siglo XV. ¿Qué ocurrió en medio? La invención de la pólvora, nada menos. La pólvora es una mezcla de salitre, carbón y azufre que se conocía en China desde el siglo IX para usos de pirotecnia debido a su gran capacidad explosiva. Sin embargo, su uso como instrumento bélico no se produjo hasta varios siglos después, con los mongoles como el primer pueblo documentado para ello. La pólvora y el conocimiento de su empleo explosivo y propulsivo llegó a Europa entre los siglos XIII y XIV, de la mano de las rutas comerciales árabes que conectaron el Viejo Mundo con la lejana Oriente. Solo un siglo después, las primeras armas de fuego revolucionaron el arte de la guerra como ningún otro invento lo hizo hasta entonces en la historia. Pese a que el primer prototipo de imprenta de tipos móviles se inventó en China en el siglo XI, la imprenta tal y como la conocemos hoy no apareció hasta el año 1450 aproximadamente, momento en el que un humilde orfebre alemán de nombre Johannes Gutenberg la patentó en su ciudad natal.
Maguncia. Esta revolucionó sin duda la forma en la que se difundirá a partir de entonces el conocimiento y la cultura por escrito, ya que hasta ese momento la única forma que existía en casi todo el mundo para publicar un libro era escribiéndolo a mano, una tarea que era muy costosa y llevaba mucho tiempo ejecutar. La imprenta redujo considerablemente los tiempos de impresión y la cantidad de copias de un libro que se podían elaborar en ese mismo periodo de tiempo. Como curiosidad, el primero de ellos que se fabricó en cadena fue, como ya os estaréis imaginando, sí, la Biblia. Aunque este invento se le atribuye comúnmente a James Watt, fue el ingenio de muchos inventores lo que creó y perfeccionó uno de los grandes inventos del mundo moderno, la máquina de vapor. Al igual que muchos otros inventos antes visto, la idea del uso del vapor venía de muy atrás en realidad, por ejemplo, de la vieja Alejandría, pero no fue hasta el siglo XVIII de nuestra era cuando el vapor revolucionó la industria y la economía. En pocas décadas, los primeros prototipos de Watts fueron el pistoletazo de salida para que el vapor se expandiera a infinidad de campos. La invención del ferrocarril o el barco de vapor, por ejemplo, o su uso en las minas o en las industrias textiles. El vapor fue el motor de la primera revolución industrial, nada menos. Gracias a las experiencias previas de Lady Mary Wortley Montagu a principios del siglo XVIII, Edward Jenner, un médico rural inglés, durante una de las mayores epidemias de viruela en Europa, desarrolló en 1796, probando en varios pacientes, incluido un niño de 8 años llamado James Phipps, la primera vacuna de la historia. Esto lo consiguió observando previamente cómo varias mujeres recolectoras de leche, tras infectarse con la viruela bovina, luego se volvían totalmente inmunes a la variante de la viruela humana, que era en la gran mayoría de los casos mortal. En este sentido, la invención de la vacuna de la viruela concretamente, y de las vacunas en general, se convirtió en una revolución y un paso clave dentro de la historia de la medicina moderna, contribuyendo estas desde entonces a salvar cientos de miles de vidas alrededor del mundo. Si antes hablábamos de la importancia de la máquina de vapor, el motor de combustión fue el otro gran hito de aquel periodo extraordinario de progreso que conocemos como Revolución Industrial. ¿Quién y cuándo se inventó el motor? La respuesta es muy compleja, ya que este es uno de los pocos inventos que desde entonces lleva más de 2 siglos perfeccionándose desde los primeros prototipos de mediados del siglo XIX. Lo que está claro es que este invento, que poco a poco comenzó a sustituir a las máquinas de vapor, gracias a la producción, entre otras cosas, del petróleo como un producto comercial, significó una auténtica revolución industrial, comercial y de los transportes. El motor de combustión interna llevó, por ejemplo, a la invención del automóvil o del avión, nada menos. La invención de la radio, un invento que seguro a todos nos es familiar y que hemos usado alguna vez de forma habitual, es un fenómeno cuanto menos curioso. Tradicionalmente, se ha atribuido su creación al italiano Guglielmo Marconi en 1894, año en el que este patentó su invento. Sin embargo, siendo justos con la historia, hay que decir que este se basó en las teorías y experiencias previas de investigadores como James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz y sobre todo las patentes previas de componentes elaborados por el famoso científico croata Nikola Tesla, las cuales llevaban consigo los fundamentos para el desarrollo de la comunicación por radio. Debido a esto, en 1943, el Congreso de los Estados Unidos de América decidió retirarle la patente a Marconi y concedérsela al científico balcánico, a quien desde entonces se le atribuye el origen de dicha invención. Y vamos con el último invento de esta lista. A partir de la segunda mitad del siglo XX, en Estados Unidos comenzaron a experimentar con la idea de enviar datos telemáticos a través de redes de telecomunicación. Su uso fue primero militar, pero muy pronto comenzaron a entender que aquello, a lo que empezó a llamársele Internet, estaba llamado a revolucionar las comunicaciones de todo el mundo. Se trataba de poder conectar en pocos segundos a personas de todo el mundo con un equipamiento relativamente sencillo y al alcance de cualquiera. Este invento, Internet, es, queramos o no, una de las bases de nuestro mundo hoy en día. Ha llevado a una extraordinaria revolución del conocimiento, por ejemplo, YouTube, y también de las comunicaciones. Y al contrario que con los inventos que hemos visto anteriormente, cuyas consecuencias conocemos en la historia, aún todavía no sabemos qué nos llevará a Internet. ¿Qué futuro nos espera? No lo sabemos, pero estamos seguros de que Internet tendrá mucho que decir ahí.
Y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué inventos creéis que hubieran tenido también espacio en esta lista? Porque hay que darle un poco al coco. Seguro que hay muchos ejemplos que a mí y a José se nos han escapado y nos gustaría conocer vuestras opiniones al respecto. Tenéis aquí abajo el cajoncito de comentarios para dejarlos y debatir así un poco sobre este tema tan interesante. Si os ha gustado, eso sí, no os olvidéis de compartirlo en vuestras redes sociales y sobre todo, y muy importante, pasaros por el canal de José para suscribiros y seguir dando amor a la historia en YouTube. Ay, historia, te quiero mucho. Dicho esto, nos vemos muy pronto con más descubrimientos, curiosidades y mucho salseo histórico en el Cubil. Gracias por haber estado al otro lado de la pantalla. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.